Hola. Buenos días, Inge. Buenos días, ¿qué te pasó? ¿Te quedaste dormido? En parte sí tenía un problema con la laptop. Qué barbaridad. Ya no hay remedio, ya no hay remedio. ¿Y quién es el Vladi? El Kevin. Mm. ¿Quién es el Kevin? Sí, sí. ¿Quién es el Vladi y el Kevin? ¿Quién es el Kevin? Sí. Bueno, continuemos. Ya no entienden ya. Ay, ¿qué se va a hacer? Ya. Entonces estábamos nosotros en la parte del apalancamiento. Ya, un ratito. Ya habíamos puesto el resumen. Entonces, la primera parte, porque vamos aquí a poner, como ven ustedes, el ejercicio es de lo más simple. ¿Sí? Son ejercicios simples, simplemente lo que se hace es poner para establecer algún tipo de comparación. Ya. Entonces, al aplicar el ejercicio, primero, nosotros observamos. ¿Sí? ¿Qué observamos aquí? ¿Qué observamos en cuanto al grado de apalancamiento operativo? En cuanto al valor que hemos sacado. Entonces aquí tenemos en todas las estructuras unos 57, unos 68, 1.39, 1.44. Ya. Pues ya para ir poniendo las conclusiones, ¿no? Como les digo, esto es en la parte esta del formato, es una mecánica que se hace. Ventas menos costos variables, menos costos fijos, igual a utilidades antes de intereses e impuestos. Eso es de lo más sencillo a lo más simple. Lo que interesa aquí es establecer, según los resultados que se han obtenido, y determinar las conclusiones respectivas para que en base a eso, la empresa, como dice la palabra, apalanque, en este caso, sus costos, ¿sí? Con la finalidad de obtener más, de ganar más. Ya. Pues estos valores que hemos sacado del grado de apalancamiento operativo. 1.44, como les digo, 1.39,
de los dos productos, ¿no? 1.68 y 1.57. ¿Qué queremos decir con esos resultados que hemos sacado de los grados de apalancamiento? A ver, Milena, ¿qué queremos decir? ¿Qué significa? Si estás ahí, Milena. Sí, en sí estoy. Ya. Entonces, ¿qué queremos decir con estos valores que hemos sacado? Sí, se ¿Cuánto sacamos incrementa. este valor del grado de apalancamiento operativo? Sí hubo disminución No, respecto no, al no. El otro. valor. 1.68, ¿qué quiere decir? 1.57, ¿qué quiere decir? 1.39, ¿qué quiere decir? ¿El otro cuál era? Ya creo que se me fue. No. 1.44, ¿qué queremos decir con eso? No estamos ni hablando ni de disminución ni nada de eso, sino que el valor. O sea, sacas 1, sacas 2, sacas 1.7, sacas 1.3, pues hasta puedes sacar 3, 4, no, no, eso es lo de menos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué queremos decir con eso? Entonces, ahí viene la parte fundamental. Como les digo, hay cuestiones en las que es simple, ¿no? El semestre anterior, cuando se hacía el análisis financiero, por ejemplo, de los índices, ya puede calcular el índice, lo importante es con ese valor. ¿Qué calculamos? ¿Qué hace la empresa? ¿Qué decisión toma? ¿Y para qué le sirve a la empresa? Y le sirve para tomar las decisiones respectivas. En todas las asignaturas, en todas las asignaturas. Aquí, como es la parte financiera, entonces son decisiones de las más complejas, las decisiones financieras, porque está en juego, ¿qué? Está en juego dinero. El dinero, que es el recurso más problemático, más escaso que existe. ¿Sí? No es más. Y eso es lo en las empresas. Lo que mandas es el dinero. La gravedad de la sociedad del mundo es el dinero, que por A o B circunstancias no se puede generar, entonces ahí vienen los inconvenientes. No es más. Claro que hay que administrar, que hay que ser óptimos, que hay que ser eficientes, que por aquí, es cierto, porque para eso existen las demás técnicas, las demás ciencias. Porque una empresa mal administrada entonces no va a sacar buenos resultados. Sí, un recurso mal capacitado no va a sacar buenos resultados, pero esos resultados tienen que incidir en la parte económica financiera, en la parte financiera de la empresa. Toda actividad de la empresa, toda, tiene incidencia económica financiera, tiene la parte financiera. No es más, ustedes no pueden decir, ¿cuál actividad de la empresa, cuál actividad que pueda realizar una empresa no tenga incidencia en la parte financiera, en los recursos financieros económicos de la empresa? No existe. Todas tienen incidencia. Todas, absolutamente todas. De una u otra manera. Sí, por eso es que se combinan muchísimas técnicas de las diferentes ciencias. Para dos asuntos que se resumen en dos palabras, que se llama la eficiencia y la eficacia. Eso es todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué es eficiencia? Hacer bien las cosas. Entonces, para hacer bien tenemos que aplicar procesos, tenemos que aplicar un sinnúmero de métodos, de técnicas, todo eso. ¿Sí? Y la eficiencia de esa manera. Y la eficacia es el resultado, el mejor resultado, porque aquí no existe el más o menos. ¿Sí? No se centren o siguen ustedes centrados en el más o menos o en el casi. Entonces, en lo que respecta la parte de la productividad y competitividad de las empresas, es eso, eficiencia y eficacia. Es el resultado, el mejor resultado. Si no tienen, ahí queda. Ahí queda. ¿Sí? Pues tantas técnicas que se establece, un sinnúmero de cosas. Pero muchas de ellas, cuando se estudia, incluso, y hay una realidad, muchas empresas no aplican.
Entonces creen que es de llevar alguna cosa por ahí a aplicar. A lo menos, por ejemplo, ¿qué tienen en las empresas? Tienen ahí un jefe de personal que es para hacer trámite, para un permiso, para hacer registrar el rol, para esas cosas. Pero no manejan las nuevas técnicas del recurso humano. No se manejan. Entonces hay que sacar provecho al recurso humano y lo que hacen es otra cuestión que está en la dirección del proceso administrativo, lo que es la dirección, sí, que es la supervisión, entonces están controlándolo. Le controlan y si no hace bien las cosas, entonces no. Entonces no hay una aplicación científica, porque la ciencia, por eso dice ciencia científica, de las nuevas técnicas. Entonces, simple, ustedes ven qué de provecho, o sea, qué de beneficio se saca a través de una persona, dice, director de recursos humanos. Que el personal, que el aviso de salida, que el aviso de enfermedad, que es trámites mecánicos que se hace. Un permiso. ¿Pero qué hace? ¿En qué sentido? ¿Cuál es el aporte que da estas unidades a la empresa? Entonces el aporte tiene que hacerle más óptimo al personal, más eficiente al personal, de una u otra manera. Y eso comienza únicamente porque, en primer lugar, no hacen una clasificación de puestos, no los hacen. Entonces existe ahí, desde ahí viene, de lo que no se hace una clasificación bien realizada, y para eso es como tengo que repetir a cada rato la ciencia, ¿no? ¿Para qué estudiar? La parte de la historia, cuando comienzan. Por ejemplo, dice que la administración fue de hace muchísimos años, entonces, ya, pues eso ya, pues se puede leer. Así mismo comienzan con otra asignatura, que la historia, que esto se remontó y no sé cuánto a través, ¿y qué sacamos con eso? Nada. Que es cultura, sí, para conocer, pero eso se puede leer. Sí, pero lo importante es el momento en que el aporte de la ciencia que tiene, en este caso a las empresas, a las entidades. Entonces ahí viene el manejo del un departamento, del otro departamento, ¿no? Por lo demás, ¿ven? Entonces aquí igual, las finanzas, ¿qué sacamos haciendo eso? Lindo, cuadrito lindo, qué belleza, lindo. ¿Cuánto te salió? Le pregunta a un compañero. Me salió el grado de apalancamiento operativo 1.57, 1.57, ya. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Es ese número que sacaron. Y eso está en la teoría y ustedes tienen la teoría. ¿Sí? Que tienen, no revisan. Ni el video revisan, peor la teoría. Ese es uno de los problemas. No estamos hablando de ustedes, estamos hablando en general. Es uno de los problemas. Por eso es que encontramos nosotros una gran cantidad de empresas mal administradas. Entonces, todas sus áreas, porque todo se refiere a la administración. No puede decir una empresa, por más pequeña, una entidad, por más pequeña, por más sencilla que sea, que no hay ningún proceso administrativo. Hay. Entonces, se administra personal, se administra producción, se administra ventas, se administra las finanzas, se administra la contabilidad, se administra la logística, todo parte del proceso administrativo, sino que aplicado a las distintas áreas de la empresa. Para eso el conocimiento. Entonces no se establece. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos 1.57, tenemos 1.39, 1.68, 1.48. ¿Qué quiere decir ese valor? ¿Qué se produce tanto en el producto X como en el producto Y? Y de igual manera en la estructura actual y en la estructura nueva, que tenemos esos valores.
¿Qué significan esos valores? ¿Sí? Entonces, la parte de la aplicación, la parte que hay que aplicar, la parte que hay que conocer, qué es lo que significa y para qué sirve eso. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Eso es lo fundamental. Porque como les digo, claro, esto no podemos equivocarnos, ¿no? En hacer una operación. Una operación que es de lo más sencillo, sí, pero lo otro en que, mediante lo cual se va a tomar las diferentes alternativas para la decisión más óptima para la empresa. Entonces, ¿qué significa estos valores? ¿Qué significa? Sí. A ver, Yasmín, ¿qué significa? Si estás ahí, Yasmín, ¿qué significan los valores que hemos sacado? Estos valores. No se te oye bien, Yasmín, no te oigo bien. Parece que está algo medio raro el micrófono. A ver, Diego, ¿qué significa? ¿Estás ahí o no? Sí, aquí estoy. Ya, ¿qué significa eso? Es un incremento en la utilidad. ¿Qué? El 1.44, el 1.68, el 1.39, el 1.57. Eh, lo que yo entendí del documento es que es un aumento en la No, utilidad. no aumento. ¿Qué? Esto. Aquí sacas 1.44. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? 1.68, ¿qué significa? Chuta. No, no. Porque como les digo, las empresas vos puedes presentarle un montón de problemas resueltos. Ya, pero vamos al fondo del asunto, pues, ¿qué hago? Me dan estos valores, ¿qué hago? Me dan esto, ¿qué hago? ¿Qué es eso? Primero, ¿qué es? Es el grado de apalancamiento operativo, ¿cierto? Primero, ¿qué significa? Mayor rendimiento en la empresa, ¿No? mayor riesgo. Es solo el número, solo el número. Entonces nosotros tenemos, ¿cierto? Aquí, Sí, tenemos tanto en la estructura actual como en la estructura nueva, igualmente del producto X y del producto Y, el grado de apalancamiento operativo. Este grado de apalancamiento operativo. ¿Qué es? Ustedes establecieron cuando yo les puse la fórmula del grado de apalancamiento operativo, que está en el documento. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el grado de apalancamiento es mayor a 1? Pues aquí vemos que el grado de apalancamiento operativo, tanto en el producto A como el producto y de igual manera en la estructura actual y en la estructura nueva es mayor que 1. Por lo tanto, ¿qué? Existe existe apalancamiento. apalancamiento. Existe Apalancamiento. apalancamiento operativo. Eso es todo. Y lo contrario, si estábamos nosotros, es menor a 1, no existe apalancamiento operativo.
Entonces la empresa no puede incrementar sus utilidades antes de intereses e impuestos. Si es mayor que 1, sí puede incrementar. Bien, solo cito simplemente, existe apalancamiento operativo cuando es mayor a 1. Entonces, cuando se hace el cálculo, no siempre sale. No estarán ustedes convencidos, ni convencidas que al tener los datos de la empresa nos va a salir esto. Hay empresas que se quedaron en la mitad. ¿Por qué motivo? Porque ya no tienen utilidad, tienen pérdida. ¿Sí? Entonces, al restar las ventas menos los costos fijos, los costos variables, ya no le da utilidad antes de intereses e impuestos, sino que le da pérdida. Se acabó. Y hay muchísimas empresas. Entonces, una empresa, ¿cómo va a generar? ¿O cómo va a poder apalancar sus actividades operativas si ya tiene pérdida? Con pérdida, ¿cómo va a generar ganancias? No va a generar, pues no va a generar utilidad. Pues primero, el grado de apalancamiento operativo es mayor a 1. ¿Sí? Entonces, esa es una parte importante para poder determinar que sí existe ese apalancamiento operativo, y vamos a ver la otra opción que estábamos nosotros ayer debatiendo, ¿sí? En el cual, ¿qué pasaba con este grado de apalancamiento operativo? De la estructura actual a la nueva, ya habíamos dicho que se ha incrementado, ¿sí? En el producto X de 1.44 a 1.68. En el producto Y de 1.38, de 1.39 a 1.57. ¿Debido a qué hubo ese incremento? En el grado, estamos en el grado de apalancamiento. ¿Sí? Entonces yo les decía que para resolver esto tenemos que ver los datos. ¿Qué ha pasado? ¿Con qué? Con los costos. Sí, ya habíamos determinado que en la situación actual, para la nueva, los costos fijos se habían incrementado en los dos productos y los costos variables daban una disminución de los mismos. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Una de las cosas que tiene que hacer la empresa dentro de su estructura de costos, en lo posible, tener menos costos variables. Es decir, que sean menores a los costos fijos. Porque la empresa va a obtener un mayor grado de apalancamiento operativo. Entonces, eso hemos hecho nosotros aquí, a través de cada uno de los cuadros de estos que hemos realizado. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las ventas, como les digo, son las mismas. Entonces, aquí tenemos los costos fijos, los costos variables, los costos fijos. Entonces, el cambio que se hizo, que tenemos acá, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, aquí está, los costos variables, 3.840.000 en la nueva estructura. Y en la estructura actual teníamos 4.800.000. En los datos, o si no, están en los cuadros. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que los costos variables han bajado, ¿sí? Y los costos fijos, ¿qué ha pasado con los costos fijos? De 1.300, los costos fijos, acá tenemos 2.080.000. Han subido los costos fijos, pero los costos fijos permanecen constantes, por definición. Entonces, esa es una de las alternativas que tiene que realizar la empresa dentro de su estructura de los costos. Entonces, para eso es lo que estamos nosotros viendo, tanto del uno como del otro producto. ¿Qué más tenemos? Veamos en lo que respecta a las utilidades. En la situación original, antes que se produzca el cambio, 2.900.000, utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Qué ha pasado? Acá tenemos 3.080.000. ¿Qué ha pasado con las utilidades antes de intereses e impuestos? Han ido aumentando. Ha ido aumentando, ahí tienen que ver. Aquí tienen que ver.
Como les digo, no es solo de poner. Usted va a preguntar, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué más puede usted ver? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque la relación, aquí está, cambio porcentual en las utilidades antes de interés de impuestos y cambio porcentual en las ventas. ¿Sí? Entonces dice que ha habido un incremento de estas utilidades. Entonces, sí, tiene que estar en estos porcentajes que ha habido. Es del producto X, veamos en la estructura actual, vea, 16, 33, 50, 67, ha ido aumentando. Aquí tenemos 14, 28, 43, 57. Por eso es que dice un incremento. Porque estamos aquí, cambio porcentual en las utilidades antes de interés. Al producirse ese cambio en la estructura de los costos, sucede eso. ¿Sí? Entonces vemos nosotros aquí, vean, aquí está el incremento. 14,48 en la nueva estructura, 16. Y el valor, desde luego que sí, ¿no? 16. ¿Sí? Entonces, una de las cosas, ahí no es, no, como les digo, no es tan fácil, es bastante complejo. Es por la actividad de la empresa. Hay cosas en las cuales la empresa puede determinar en sus costos, pero hay costos en los que no se puede, pues no se puede transformar un costo generalmente de un día para otro, un costo variable a fijo, es muy complejo. ¿Sí? Como es, pues, es en producción la materia prima. La materia prima está en función de la producción, del volumen de producción, la materia prima. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que se recomienda ahí? ¿Sí? Tratar de disminuir esos costos variables. Tratar de disminuir. No es que le va a pasar a ser fijo, sino que dice que tiene que tratar de disminuir lo que nosotros hablamos y decimos nosotros, la estrategia de costos, reducción de costos. ¿Sí? Entonces tiene que disminuir, tratar de disminuir sus costos variables, entre ellos el costo de la materia prima. ¿Sí? ¿Cómo se disminuye? ¿Cómo puede reducir el costo de la materia prima o el precio de la materia prima? ¿Cómo puede hacer eso? Lo que Buscando hablamos nosotros, otro, reducción de costos. ¿Cómo haría? No es como les digo que tiene que tratar de hacer eso. vamos a ver cómo es esta palabra. Si ven que de un dato como hace pensar inmensidades, así es en la empresa. Entonces llevamos este cuadrito a la gerencia, a ver, sentémonos, ya. Este es el resultado. Vemos aquí que existe apalancamiento operativo. Vemos que al producirse un aumento en los costos variables y una disminución en los costos, un aumento en los costos fijos y una disminución en los costos variables, se incrementa las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces yo tengo que seguir disminuyendo los costos variables. ¿Cómo? Como les digo, no es tan fácil, no es que ya ahora disminuye y se acabó, pero ¿cómo? ¿Cómo comienzo a hacer eso? Como dijo usted, disminuir la materia prima Ya, pero sería ¿cómo? buscar otros proveedores. Eso, pues eso. Esas son una de las alternativas, proveedores, ¿sí? Buscar esa misma materia prima en diferentes proveedores. Por eso son en las empresas las proformas. De todas las materias primas que tenga la empresa. Porque no solo es la materia prima directa, sino también la materia prima indirecta. Alguno de esos costos variables, en lo posible, tratar de disminuir. Porque le digo, es muy complejo de que podamos eliminar. No, pues yo necesito materia prima para producir, no voy a eliminar la materia prima, ¿no? Porque se establece, ¿sí?
buscar un sinnúmero de proveedores y a través de las plataformas escoger aquel proveedor que pueda darle a un precio más cómodo la materia prima, sin que ésta haya perdido la calidad, ¿no? Sin que ésta haya perdido la calidad. Entonces aquí viene, verán, una falla estructural, ¿sí? Dentro de lo que es el Estado. El famoso que llaman este famoso departamento de contratación pública. Pues la contratación pública que se hace para diferentes bienes que requieren las entidades del Estado, se lo hace a través en definitiva es una subasta, digamos así. Entonces supongamos, se requiere 30 computadores, ya. Entran al portal de compras públicas, los proveedores. Entonces el uno tanto, el otro tanto, el otro tanto. ¿Qué hace el Estado? Adquiere el de menor precio. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? No es la calidad, pues. No es la calidad. Entonces, para eso están los departamentos de adquisiciones, la parte de la técnica de la empresa, ¿sí? En analizar a los proveedores y se supone esa materia prima que no pierda la calidad, que no sea de mala calidad, porque el efecto sería peor. Entonces, como les digo, así es esa falla estructural que existe en compras públicas. Ah, no, que más barato ese es. Y no es cierto, porque si no es de buena calidad, entonces lo que hacen, ¿no? Es uno de los problemas que se tiene. Entonces, si no adquieren, hay los dos problemas, porque han adquirido que tienes, esa es ya otra cosa diferente, ¿no? Que adquieren a un precio mayor, ¿sí? A sobreprecios. Adquieren a sobreprecios y todavía de mala calidad. Eso ya es lo que conocemos con el nombre de corrupción. Ya eso ya no es novedad. No es novedad. Sí, pero aquí viene. Entonces busca la empresa internamente, reducir sus costos variables. Reducir sus costos variables. Sí, por ejemplo, uno es cuidar que no se desperdicie la materia prima. Sí, cuidar. Tiene que haber un control estricto de lo que es la materia prima. Estamos hablando de producción. La materia prima no se puede desperdiciar, entonces hacen ya los productos, quedó tanto de materia prima como eso, como desperdicio y a botar. Y para eso los nuevos diseños, los nuevos procesos, para utilizar en lo posible toda la materia prima que se haya adquirido. Y así, pues hay control de bodegas de materia prima. Como es, no, en los procesos, ya en los procesos productivos, no demorarse en el proceso productivo. Porque eso también perjudica un sinnúmero de cosas que puede hacer la empresa con la finalidad, en lo posible de reducir estos costos variables. ¿Sí? O lo que nosotros, si hablamos de una empresa comercial, en una empresa comercial, entonces en esa estableceríamos de reducir los gastos variables. Entonces uno de ellos es la mercadería, igual con proveedores. ¿Sí? Igual con proveedores. Para, en definitiva, ¿qué? Elevar los niveles de ventas y por ende se van a incrementar las utilidades. Porque la empresa, entre más venda, va a tener más ganancia, pero tiene que cuidar que no excedan sus costos o gastos.
no excedan sus costos o gastos de la empresa. Entonces, para eso nos sirve esto. Entonces, aquí vean, en lo que ha hecho la empresa, ¿sí? Ha disminuido sus costos variables. Entonces, esa parte de esos costos, ¿sí? Y tiene también incrementado sus costos fijos. Entonces, aquí se refleja el grado de apalancamiento operativo que se ha incrementado. Y también, por ende, se ha incrementado el cambio, por eso es cambio. Se ha incrementado las utilidades antes de intereses de impuestos. Aquí están los valores que se han ido incrementando. Y que está representado como porcentaje, ¿no? Que está representado como porcentaje en cada una de esas. ¿Qué haces, ve? Que te vas, regresas, Diego, ¿qué andas haciendo? Desapareces. Están llamando. Ya, entonces vamos a poner las conclusiones, pues. Eso es lo que ustedes tienen que saber, porque sacan ¿qué hacemos? Sacaron aquí, están dando el examen. Entonces dice, ¿cuánto sacaste el grado de apalancamiento operativo? 1.44, ya, ponle nomás en todos. Ni siquiera hacen la operación y ya sacaron. Sí, ni siquiera ponen esto aquí, ni siquiera ponen, sino que de acá ponen GAO, ponen uno ya. Sí, cuando se hace la división respectiva sale otro valor acá, pero ustedes ya copiaron lo que tiene el otro compañero. Sí, así saben hacer. Entonces vamos nosotros a las conclusiones. Entonces la primera, el grado. Si es que ya no sale, si es que ya es menor que 1, ¿ya para qué va a ser? Simplemente pone usted que el grado de apalancamiento operativo es menor a 1, por lo tanto no existe apalancamiento. Y de ahí quedó. Ya no se puede hacer nada. ¿Por qué motivo? Porque ya la empresa ya no ha generado ganancia. El grado de apalancamiento operativo. Pongamos bien esto. Pongamos por separado, ¿no? El grado de apalancamiento operativo en el producto X. Tanto en la estructura actual como en la estructura nueva. Es mayor a 1. Por lo tanto, existe apalancamiento operativo. ¿Ya? Entonces lo hacemos para hacer